también arriba del parque, mucha gente que lo está esperando, pero con un despliegue imponente de seguridad. Llegó el momento que más esperaban los asistentes a este acto, la presencia de Javier Milei en el escenario. Hemos logrado que por primera vez en la historia de la humanidad llegue a la presidencia un liberal libertario. Leones heroicos, leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social. Vamos a cambiar a la Argentina. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias! Javier Milei rêve un nouvel avenir pour l'Argentine. Et pour accomplir sa vision, il veut aussi réécrire son passé. Celui de la dictature qui a sévi dans le pays entre 1976 et 1983. La fragile démocratie d'Argentine est renversée à la suite d'un coup d'État mené par des généraux d'extrême droite. Des arrestations massives d'opposants sont organisées par les militaires. Des milliers d'hommes et de femmes sont victimes des vols de la mort, jetés au-dessus de la mer depuis les avions de l'armée, pour que leur corps ne soit jamais retrouvé. Le monde entier se souvient des mères de la place de Mai, protestant inlassablement pour savoir où étaient leurs disparus. « 10 000 prisonniers torturés, 15 000 fusillés, 30 000 disparus. Une série de visages et de chiffres, photographiés et documentés. Javier Milei a pourtant décidé de remettre en cause l'histoire. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra. Los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELERT, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Le président renvoie dos à dos les crimes des militants d'extrême gauche et le terrorisme d'État. Une vision révisionniste de l'histoire, celle des généraux lors de la dictature pour justifier leurs crimes. Javier Milei est le premier président d'Argentine depuis 40 ans à remettre en cause le récit national sur la dictature. Les défenseurs de cette mémoire sont plus vigilants que jamais. Mi nombre es Ana María Careaga. A mí me secuestran el 13 de junio de 1977, cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses. Pusieron la parte de atrás de un auto, yo intenté gritar y me vendaron los ojos y me llevaron a este lugar que en ese momento yo no supe que era dónde quedaba. Ana María a été détenue dans l'un des 500 centres de torture du gouvernement, installés à travers tout le pays. Il n'en reste que des ruines. Ce centre de détention clandestin était surnommé le Club Atlético. Les survivants ont reconstitué ce dédale de couloirs souterrains conçus pour torturer et briser hommes et femmes. Yo en un primer momento no dije que estaba embarazada porque intentaba proteger a mi bebé. Luego la tortura fue brutal, me ataban todo el cuerpo desnudo en una mesa de metal para pasarme la picana. Me lo hacían en los lugares más sensibles, la vagina, los senos, también en el oído, en la cabeza, también quemarme con cigarrillos, también asfixiarme con una bolsa de plástico hasta que yo no podía respirar más. El horror más grande en el campo de concentración era escuchar permanentemente
los gritos de las personas que traían al campo de concentración y que torturaban. Ces interrogatoires systématiques et sans pitié visent à démanteler les réseaux communistes, mais surtout à installer un climat de terreur dans la population. En un momento yo escuché que uno le decía al otro, yo no sé quién era porque estaba con los ojos vendados, pero un represor le da la picana al otro y le dice, me voy a buscar a mi hija al colegio, seguí vos, esperando ahí, con los ojos vendados, con cadenas en los pies, todos enjutos, flacos, hambrientos, olorosos. Me hice por primera vez en mi vida la pregunta por la condición humana. Dije, ¿cómo puede ser que existan personas capaces de hacer esto? ¿Cómo puede ser que alguien tenga una familia, tenga mujer, tenga hijos, y que con las mismas manos con las que nos torturaban a nosotros, a nosotras, eran las mismas manos con las que abrazaba a sus hijos e hijas? Son secret, caché au creux de son ventre, lui a permis d'échapper à l'absurdité de cette horreur. Cuando mi bebé se empezó a mover, fue el único momento en que lloré en el campo de concentración, porque sentí que había un triunfo, que había un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar, pues fue un triunfo de la vida sobre la muerte. Ana María Careaga va passer 4 mois dans les sous-sols du Club Atlético. Quelques semaines après sa libération, sa mère, l'une des fondatrices du mouvement de la place de Mai, est arrêtée à son tour et séquestrée dans cette église. Elle sera l'une des victimes des vols de la mort. Depuis la chute des généraux en 1983, Ana María a fait de sa vie une lutte pour la vérité, la justice et la mémoire. Elle n'est pas seule dans son combat. Ces gardiens de la vérité sont devenus les archives vivantes des exactions de la dictature. Por un lado, la alegría de encontrarnos con los compañeros, con las compañeras de lucha, y por otro lado, con la gran preocupación que implica esta ofensiva, este atentado contra las políticas públicas de derechos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos todos y todas muy conmovidos, muy conmovidas. Además, el encuentro entre nosotras, entre nosotros, después de tantos años, que estamos igualitos que en las fotos de difusión habrán visto. Cette conférence est l'écho d'un fragment d'histoire. Il y a 40 ans, jour pour jour, ces rescapés se sont rassemblés pour la première fois pour témoigner des tortures subies au Club Atlético. Ils sont toujours là, auprès d'Ana María, pour raconter leur histoire, encore et encore. Sabe que ninguno puede describir lo que es un campo de concentración. Si hay textos que describen los infiernos, bueno, es peor. En mi caso me habían puesto un pullover sobre la cabeza, continuamente estaban los insultos, me decían que mi marido, mi compañero estaba muerto, te ponen unos grillos en los pies y te dicen que a partir de ese momento no sos más quien sos, sino que sos una letra y un número. Pour ces survivants, ces témoignages doivent résonner plus fort que jamais. Hoy, a mis 70 años, sigo dando testimonio, sigo transmitiendo lo que vivimos. Frente a este gobierno negacionista y frente a sus intenciones de borrar esa parte tan negra de nuestra historia, nosotros seguimos diciendo hoy con mucha más fuerza, nunca más. Desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre.
Ces cris de colère ont résonné à travers le temps. Leurs échos ont réveillé une mémoire endormie. Au début des années 2000, les lois d'amnistie sont jugées anticonstitutionnelles et des procès sont rouverts. Ana Maria et des centaines de survivants livrent leurs souvenirs. Le nom d'un homme revient sans cesse, Eduardo Kalinek. Y Eduardo Emilio Kalinek, alias Dr. K, venía, me golpeaba, me pegaba patadas y me decía: hija de puta, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada? ¿Querés que te abra de piernas y te haga abortar? Tortionnaire pour Ana Maria, Eduardo Kalinek était un simple père aux yeux de sa fille. Mi papá queda detenido en agosto del 2005. Lo tengo recontra grabado en mi memoria. Mi mamá me dice por teléfono: Analia, no te asustes, papá está preso. Y bueno, pero nada, ni siquiera una mínima sospecha de lo que podía estar pasando. Me dijo: mira, no te asustes, son todas cuestiones políticas. Porque yo siempre, hasta último segundo, mantuve como la duda, ¿no? Como decir, bueno, no, hay un error, hay un error. Analia reste dans le déni pendant plusieurs années. Comme dans de nombreuses familles traditionnelles, de militaires et de policiers, elle grandit sans remettre en question les tabous familiaux. Le père est une figure intouchable. Elle décide pourtant de plonger dans le passé et de découvrir qui est réellement l'homme qui l'a élevée. Y yo me acuerdo de sentarme frente a la computadora a leer ese documento y esperando que no aparezca el nombre de mi papá. Y bueno, el nombre de mi papá aparece de manera contundente, con un título especial y con todo lo que se va describiendo de él acerca de los testimonios que lo nombran, los lugares donde se lo implican. Me voy a visitarlo a la cárcel y le pido explicaciones. Aparecía la pregunta, ¿no? Concreta, hecha: bueno, ¿vos qué hiciste? Él intentó justificarse, intentó decirme que bueno, que yo no entendía nada, que era muy chica, que fue una guerra, que eran subversivos que ponían bombas, que él defendía la patria, y yo ya no podía suscribir a nada de lo que él me diga, ¿no? Como diciendo, bueno, torturar personas no me parece que sea una forma de defender a la patria, desaparecer personas no me parece que sea una forma intentando justificar la tortura. Fue como lo que me faltaba, escucharlo de su propia boca, ¿no? Cosa que nunca hizo en juicio. Le docteur K, simple policier, a commis plus de 180 enlèvements, tortures et meurtres. En 2010, il est condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Lors de ce procès historique, plus d'1 millier d'anciens militaires et policiers sont reconnus coupables des pires violations des droits humains. Ils ont tous été condamnés à de lourdes peines. 370 affaires sont encore en cours d'examen. Frente al hecho concreto y contundente de tener un padre juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, que alguien más no le tenía que estar haciendo preguntas. Y eso un poco me convoca y me impulsa a empezar a dar mi testimonio, ¿no? Que fue un poco la necesidad de contar mi historia, poner palabras, y eso hace que me haya podido encontrar con otros y con otras. ¡Cuánta gente linda! Bueno. En un primer momento yo creo que para mí la conmoción más fuerte era estar encontrándome con otros y con otras, porque aparte fue como muy contundente, ¿no? O sea, de repente éramos 6 el primer día y a la otra semana éramos 20 y a la otra semana éramos 30, y bueno, juntarnos, encontrarnos, ver que éramos un montón, fue muy fuerte. Y estábamos como muy en unos primeros encuentros muy concentrados en decir, bueno, ¿qué queremos hacer, no? Le mouvement Historias Desobedientes est né en 2017 et compte des centaines de membres en Argentine, en Amérique du Sud et des milliers à travers le monde. Proyecciones como esta película son espacios de militancia, de resistencia y también de poner la voz y el cuerpo
frente a un negacionismo que busca imponerse acá en Argentina, que viene a destruir abiertamente todas las políticas de memoria, todas las políticas de juicios a los represores y que se encuentra con una sociedad que tiene conciencia y que incluye por primera vez en la historia a los familiares de genocidas también en esta lucha. Analia est venue assister à la projection d'un documentaire présenté par le fils d'un tortionnaire chilien. Esta película, que duró 15 años en realidad en grabarse y que tiene que ver con la experiencia de conocer a mi padre criminal de la dictadura de Pinochet. Y yo creo que esta película lo que trata de hacer es antinegacionista. Y creo que acá en Argentina tenemos 33.000 motivos para ser antinegacionistas. Eso. Muchas gracias y bienvenidos a este viaje. Venimos a apoyar el trabajo de las víctimas, venimos a acompañar el trabajo de Memoria, Verdad y Justicia. La verdad que no es un lugar cómodo, en distintos órdenes de lealtad familiar, ¿no? Nosotros, en definitiva, frente también a la mirada incluso de nuestras propias familias, somos unos traidores a la familia, estamos desobedeciendo el mandato de honrar al padre. Ce mouvement unique dans l'histoire est aujourd'hui menacé par la volonté de Javier Milei de plonger son pays dans l'amnésie. C'est le bras armé du président, la ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, qui est chargée d'appliquer cette politique révisionniste. No se puede distinguir muertos buenos y muertos malos. Tiene que haber una mirada de la justicia que no tenga impunidad. Le 27 mai dernier, la ministre décide que les dossiers de militaires soupçonnés d'exaction ne seront plus transmis à la commission d'enquête nationale sur les crimes de la dictature. Javier Milei et Patricia Bullrich mènent une attaque coordonnée sur ces organisations de droits humains. Ils coupent leur financement et réduisent leur liberté. Los organismos de derechos humanos están totalmente degradados. Estantes que se convertían en delincuentes, quemando autos, rompiendo vidrieras, negocios. En primer lugar, hacer un protocolo para que las protestas no se pudieran hacer más en la calle. Hemos logrado un orden público y social aceptado masivamente por los argentinos. La ministre de la Sécurité affiche une confiance pourtant démentie par les manifestations qui éclatent dans le pays. Tatiana est le visage du mouvement étudiant d'opposition. Elle se bat contre la politique antisociale et révisionniste de Javier Milei. Elle n'est pas seule dans son combat. ¿Cómo estás? Me hablaron mucho de vos. Igualmente, me hablaron mucho de vos. Un gusto conocerte. Un gusto, igualmente. Me contaron mucho de tu historia, de lucha, y es un ejemplo claramente para nosotros como estudiantes y también dentro de esta marcha. Tenemos muy presente la lucha por los derechos humanos y nos parece realmente muy importante tomar su ejemplo, ¿no? Y ese paso de bastión, digamos, para marcarnos el camino. Así que... Para mí es un honor haber sido parte de esa generación, porque es una generación que luchó por un proyecto emancipatorio y que haya jóvenes como vos que siguen luchando, la verdad que es un gusto enorme, enorme. Tatiana a baigné dans le souvenir de la lutte pour les libertés. En una dictadura había abiertamente una persecución, el terror impregnado en todos lados, pero en la democracia que tenemos también se vulneran constantemente los derechos humanos. Esa sangre que se derramó y el ejemplo que nos dan con su lucha no fue en vano, sino que nos retroalimentan muchísimo como generación para seguir levantando las banderas por los derechos humanos. Está ahí, no sé qué tiene, no me suena. Tatiana a été élevée par un père syndicaliste et une mère militante. Adolescente, elle est de tous les combats et toutes les manifestations. Elle a été la plus jeune candidate au siège de député pour la ville de Buenos Aires. L'aura médiatique de cette étudiante en histoire
semble inquiéter le président de la nation d'Argentine. Atacaron un montón de trolls diciéndome que me querían matar, que me querían presa. Y de hecho el propio presidente Milei también retuiteó varias acusaciones contra mí que decían que yo era una actriz paga, soy una estudiante que siente los problemas que le pasan. No me influye. Les réseaux sociaux sont une arène pour Javier Milei. Tatiana n'hésite pas à le combattre sur son propre terrain. Son armas que usan los gobiernos para que la gente esté más cercana a no saber la realidad. Son una herramienta que tenemos. Hay que aprovecharla, porque si no la usan otros. Le combat contre Milei n'est pas seulement virtuel. Il va aussi se jouer à l'ancienne, dans la rue. Ahora vamos a encolumnar todas las organizaciones detrás de la bandera del centro y de la facultad, y ahí vamos a marchar rumbo al Congreso. Syndicats ouvriers, retraités et des centaines de milliers d'étudiants marchent ensemble contre des coupes massives dans les budgets de l'université. Acá ya se acabó la luna de miel y la expectativa con el gobierno. La mitad de la población no está de acuerdo con el gobierno de Milei y es una situación que parece que va a escalar y está muy tensa la situación en la Argentina. Tiene mucho miedo del pueblo y siempre en todas las sesiones del Congreso ponen las vallas, ponen los camiones de policía, de gendarmería, para generar miedo. Y en realidad eso esconde un miedo muy profundo del gobierno a la movilización popular. Mais ce jour-là, les cris de la population s'écrasent sur les barricades. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Le financement des universités est bloqué et son budget réduit de 30%. Ce revers est le début d'une longue bataille. Ana Maria Careaga et Analia Kalinek luttent ensemble dans leur combat pour la mémoire. Elles sont fières de voir une nouvelle génération prendre la relève. Yo tengo 23, empecé a militar a los 13. Ser parte de la tarea de contribuir a que los horrores de los crímenes bajo el terrorismo de Estado tengan justicia y que no vuelvan a suceder. ¿Qué sé yo a los 23 años estaba en cualquiera, ¿entendés? Estaba por la forma de crianza que había tenido yo, por los mandatos sociales. Yo estaba pensando, recién casada, pensando en tener hijos. Pero pensar ahora, no sé, en una adolescencia comprometida, una temprana adultez ya, y tan empática, ¿no? Con eso, la verdad que me hace repensar mi propia trayectoria de vida. A los 23 estaba declarando en el juicio y pensaba en la importancia, ¿no?, de en relación a las generaciones, del poder tomar conciencia y poder transmitir a los jóvenes, a las jóvenes, bueno, lo que es la historia nuestra. Vos que estudias historia, la verdad que es impresionante. Todo lo que haces, lo que hacen en la facultad para seguir, ¿no?, trabajando en la transmisión de la memoria y de la historia. Impresionante. Sí, no aflojes. Sí, armar redes, colectivizate, estudia, formate académicamente. Estudiar. Sí, es lo que te va a salvar. Sí. Hay que estudiar, hay que formarse para poder interpelar la realidad. Que lo tomemos en nuestras manos y que también desde nuestro lugar combatir para que eso no suceda, ¿no? Para que no quede en el olvido, para dar nuestra lucha frente a las banderas que levantaron las generaciones pasadas también. L'Argentine fait face à une nouvelle crise existentielle de son histoire. Les fondations même du pays tremblent face aux politiciens révisionnistes. Ce sont les générations qui l'ont traversée et la nouvelle à venir qui devront défendre cette histoire.